Aujourd'hui, notre invité est John Juaristi. John Juaristi, un des grands penseurs espagnols, un des figures vraiment de la culture. Il était directeur de l'Institut Cervantes, directeur général entre 2001 et 2004. Et il était avant ça directeur de la Bibliothèque nationale d'Espagne. Et cette activité, cette conférence est encadrée dans les mois de l'amitié. À l'Institut Cervantes de Rabat, on dédie la programmation des mois de mai à l'amitié entre l'Espagne et le Maroc. Et même si John Juaristi, il peut nous parler sur beaucoup de matières, sur littérature, sur philosophie, sur l'histoire des civilisations, etc., il avait écrit, ça fait quelques années, un essai, un livre, sur la vision de l'Espagne, des royaumes de soleil couchant, à partir du monde arabe. Ça veut dire quel signifiait l'Espagne par les cultures de l'islam à travers de l'histoire. Et comment ces dialectiques entre l'islam et les royaumes chrétiens a donné place, a fait naître, on peut dire, l'identité espagnole. Alors c'est très intéressant de voir cette vision à travers de l'histoire qui est tellement importante, et on ne peut pas parler de l'identité espagnole du monde, de la culture, etc., sans savoir toute cette interaction avec la culture de l'islam. Bueno, pues ante todo que estoy muy contento de estar en Rabat. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, desde que fui director del Cervantes, de todo el instituto. Y nada, que es una verdadera satisfacción para mí estar aquí. Bueno, voy a hablar de, sobre todo, la relación literaria entre Marruecos y España. Es decir, un poco las leyendas comunes dentro de lo que ha sido también nuestra historia común durante bastantes siglos, desde comienzos de la Edad Media prácticamente. Y hablaré de algunas leyendas y materias narrativas comunes a España y Marruecos, leyendas que no surgen en España y en Marruecos, sino en el Oriente Islámico, digamos, fundamentalmente en Egipto y a partir de la conquista de España, ¿no? En el 711. Hablaré de eso y de cómo han influido, digamos, en la literatura española, digamos, estas leyendas. Nada más. Bueno, mi libro trata de eso, trata un poco de la imagen de España que se forja dentro de la cultura islámica durante la Edad Media y de las consecuencias, digamos, que ello ha tenido en las tradiciones literarias de España y fundamentalmente del Magreb, ¿no? Es decir, porque España forma parte del Magreb para la cultura árabe, digamos, más que islámica, para la cultura árabe medieval. España pertenece al occidente es al Garb, el Magreb, ¿no? En definitiva. Y por tanto, digamos, no se hace demasiada distinción entre Al-Ándalus y Marruecos en aquella época. Además de ser uno de esos grandes... ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.